La voz del Señor clama a la ciudad, y el sabio mirará tu nombre. Oíd la vara y a quien lo ha establecido. Miqueas 6:9. Bienvenidos a nuestra lectura de hoy de la serie de la vara del pastor. Para cualquier información adicional, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico laverdadprofetica1930@gmail.com, o si desea comunicarse con nosotros a través de un número telefónico, sírvase llamarnos al 1-800-729-7494. Será un gusto atenderle. Que la paz del cielo y la bendición de nuestro Señor Jesús pueda descansar en su corazón y en todos los suyos. La preundécima hora. Extra. El misterio de misterios expuesto. Los Dardaneles de la Biblia. Bienvenidos a la lectura de nuestro tratado número 1. Prefacio. Escudriñando personalmente todo rayo de luz. El que confía a otro la investigación de un mensaje de Dios está haciendo de la carne su brazo, y así como un insensato actúa como si no tuviese entendimiento propio, y la mente que depende del criterio de otros se extraviará tarde o temprano. La Educación, página 226. De igual manera, el que permite que el prejuicio le impida hacer una investigación sincera de algo nuevo que le viene en el nombre del Señor es inconscientemente un infiel. También el que se siente satisfecho con sus conocimientos de la palabra de Dios dice en efecto: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Todo esto está desempeñando de diversas maneras el papel que provocó la condenación escrita contra los laodicenses. Y así, cumpliendo la profecía que no deberían cumplir, se están preparando para ser vomitados. Apocalipsis 3:14-18. Y si continúan con esa actitud de suficiencia propia, de que tienen toda la verdad y que no tienen necesidad de nada, rechazarán todo nuevo mensajero de verdad, tirarán el mensaje por cuanto viene mediante una vía inesperada. Ciertamente entonces, este tratado no sería el desarrollo de la profecía. El hecho es inevitable que cuando el desarrollo viniera, lo tratarían de igual manera y por consiguiente tirarían su salvación. A través de las edades, todos los que han puesto su confianza en los así llamados hombres sabios, y los cristianos más destacados de su época, hombres de reputación piadosa, han sido privados de la corona de vida eterna por estos mismos hombres, al igual que los laicos judaicos en el tiempo de Cristo, por no asumir la plena responsabilidad de su propia salvación. Confiando presuntuosamente en la sabiduría de sus así llamados grandes hombres, no quisieron creer las palabras de Cristo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mateos 11:25. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 1 Corintios 1:20. Si llega un mensaje que no entendéis, empeñaos en escuchar las razones que el mensajero expone, comparando texto con texto, a fin de que podáis saber si lo apoya o no la palabra de Dios. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 30. Por lo tanto, hermano, hermana, ¿no dejará de repetir los errores de otros? ¿No aprenderá de ellos? Si lo hace, está obligado a usar su propia mente para lograr su salvación, a no ser que falle en comprender la revelación trascendental de la verdad que salva en la preundécima hora. Extra. Los Dardaneles de la Biblia. La llamada de Ezequiel al oficio profético es una de las experiencias más interesantes de los profetas antiguos, y la revelación de lo que vio en el río Quebar es tal vez de mayor importancia para el cielo y la tierra en este tiempo que cualquier otra visión en el registro sagrado, porque de una manera notable revela lo que une al cielo con la tierra, al igual que los Dardaneles vinculan dos mares importantes. Así, este estudio de la visión de Ezequiel, que revela una visita de la majestad del universo a esta tierra, puede ser propiamente llamada los Dardaneles de la Biblia. El lector que quiera comprender mejor este simbolismo, aparentemente tan complicado y confuso, debe de seguir el dibujo sobre la portada juntamente con la descripción del profeta de los misterios presentados aquí. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados, con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Y vi apariencia como el bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Ezequiel 1:4-10, 27 y 28. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Ezequiel 10:6. Nuestra atención es llevada a esta escena maravillosa que vio Ezequiel junto a la orilla del río en la tierra de los caldeos. Siendo la visión de la semejanza de la gloria del Señor, entonces obviamente fue el Señor sobre uno de sus tronos. Además de esta semejanza divina que vio Ezequiel, la Biblia describe a Dios en su trono en otras 3 ocasiones. Una vez como lo vio Isaías y 2 veces como lo vio Juan el revelador. Es decir,
Número 1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6, 1-4. Número 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Apocalipsis 4:2 y 4-6. Número 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Puesto que el trono que vio Isaías era un tren, es decir, faldas o séquito, y por cuanto al entrar en el templo los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, véase Isaías 6, 1-4, se trata de un trono que viaja, mientras que el trono de Apocalipsis 4, con el mar de vidrio ante él, y el trono de Apocalipsis 22, con el río de vida, son tronos estacionarios. Aunque el trono que vio Ezequiel es similar al que se le mostró a Isaías, no obstante son tronos distintos y separados, porque cada uno de los serafines de la visión de Isaías tenían 6 alas, mientras que cada uno de los querubines de la visión de Ezequiel tenían solo 4. Además, en el último, los querubines estaban debajo del trono, mientras que en el primero ellos estaban sobre él. Por lo tanto, son 4 tronos registrados en la Biblia, 2 estacionarios y 2 que viajan. Para determinar la ubicación del trono de Apocalipsis 4 y el de Apocalipsis 22, notemos en primer lugar que el trono del que procede el río de vida es, dice el revelador, el trono de Dios y del Cordero, en el cual se sentó Cristo a la diestra de Dios después de su resurrección. El primero, el que tiene el mar de vidrio delante, está también de acuerdo a la visión de Juan en el lugar santísimo del santuario celestial, porque Juan vio ante él 7 lámparas de fuego, Apocalipsis 4:5, un mueble del santuario. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Véase el conflicto de los siglos en la página 466 y 467. Con respecto al traslado del Padre e Hijo del trono de Dios y del Cordero, del trono donde está el río de vida, al trono donde está el mar de vidrio, leemos lo siguiente: Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Primeros Escritos, página 55. Daniel, registrando el mismo evento como él lo vio, dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 y 10. Sin embargo, nuestro mayor interés en este punto es conocer la ubicación y la misión del trono que vio Ezequiel y del cual dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Ezequiel 1:4. El hecho de que el viento tempestuoso que envolvía el trono venía, dice Ezequiel, muestra que este trono, así como el de Isaías 6, es un trono movible y que venía hacia las orillas del río Quebar. Estos eran los mismos seres vivientes, continúa Ezequiel, que vi debajo del Dios de Israel, quien está por encima de los querubines, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Ezequiel 10, 20 y 19. Al levantarse el carro de la tierra, muestra que en este trono particular Dios visita la tierra, y luego que su misión es cumplida, regresa al cielo. Por supuesto que nuestro mayor deseo es saber la respuesta a la pregunta: ¿cuándo se cumplirá esta visión profética? De acuerdo a Ezequiel 2:3 y capítulo 3, 1, versos 4, 5 y 7, el profeta debía de llevar su mensaje a toda la casa de Israel. El término casa de Israel, indicando o a todas las 12 tribus o solamente a las 10, según el caso. Sin embargo, él no entendió el significado de la visión. De haberlo hecho, lo hubiera explicado. En lugar de declarar: y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ezequiel 3:15. Puesto que al tiempo de la visión, la casa de Judá, el reino de las 2 tribus, estaba en cautiverio en la tierra de los caldeos, y la casa de Israel, el reino de las 10 tribus, estaba esparcida entre las naciones, a donde había sido llevada y esparcida algunos años antes, según 2 de Reyes 17:6, no había posibilidad de que Ezequiel les llevara el mensaje, y puesto que para ambas, la casa de Israel y la de Judá, de Ezequiel 9:9, las 12 tribus, por consiguiente la visión fue profética en el tiempo de Ezequiel. Además, la nación judía hasta el tiempo de Cristo todavía no tenía luz sobre esta profecía, y les parecía demasiado complicada para entenderla, y aún peligrosa para ser leída por una mente ordinaria. Todo este capítulo les parecía tan oscuro y lleno de misterios a los hebreos antiguos que, como nos dice San Jerónimo en las epístolas paulinas, no permitían que nadie lo leyera antes de tener 30 años. Nota de pie para Ezequiel 1:5. Y no teniendo luz sobre esta escritura hasta la fecha, la Iglesia cristiana ha hecho poco o ningún intento para explicarla. Y finalmente, puesto que ninguna matanza como la descrita en Ezequiel 9 ha ocurrido, obviamente su cumplimiento está en el futuro. Claramente entonces la visión fue profética en el tiempo de Ezequiel y ha sido profética desde entonces. Y si una escritura debe cumplirse en algún tiempo y no permanecer inútil y sin provecho, algo que Dios nunca hace, entonces su misterio debe, por supuesto, revelarse ahora y su acción ejecutarse en un futuro cercano. En la clara luz de estos hechos, en el capítulo 9 se ve la escena culminante de la visión, describiendo la horrenda obra que el Señor ha de ejecutar cuando con los querubines visite la tierra.
muestra las consecuencias terribles para los que rechazan su mensaje, sus bendiciones y el reino perdidos. Qué experiencia espantosa y trágica será el destino de todos los que rehúsan ahora despertar y conocer acerca de él, para quien escoja permanecer en la ignorancia de su verdad y del propósito de la venida del Señor en su trono. A medida que el profeta miraba hacia el norte, él vio una gran nube viniendo como un viento tempestuoso a la tierra. Mirando con intenso interés, lo vio acercarse cada vez más y más cerca. Finalmente él vio a los seres vivientes, las ruedas y el resto. La visión de la semejanza de la gloria del Señor. Entonces me postré, dice él, sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Indudablemente el Señor mismo vino para dar un mensaje a Ezequiel. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: Así ha dicho el Señor Dios. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas de ellos ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ezequiel 2:3-6. Luego me dijo, continúa el profeta: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Ezequiel 3:4-6. Estas órdenes, de gran significado para todos, revelan que el mensaje que recibió el profeta es solamente para el pueblo de Dios, y por lo tanto, siguiendo la lógica, la visión entera, de la cual es una parte, encuentra su cumplimiento en un tiempo en el cual el Señor envía la amonestación debido a que su iglesia se halla espiritualmente en un decaimiento muy bajo, de duro rostro y de empedernido corazón, una casa rebelde. Él hará dentro de ella una obra de marcar, es decir, sellar, y de matar. En toda la Biblia hay una sola iglesia que tiene una situación en cuanto a la condición, la causa, el tiempo y el resultado que se ajusta a lo de la profecía, y esa iglesia es la iglesia de la Odisea. La condenación de Apocalipsis 3:14-18 en contra de los laodicenses y la condenación de Ezequiel 2:1-7 y 3:4-7 en contra de la casa de Israel, siendo lo mismo. Por lo tanto, la una es el complemento de la otra, la una siendo la revelación de la cual la otra es una profecía. Ambas vindican la advertencia del espíritu de profecía. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crean sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miserias espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Olla de los Testimonios, tomo 1, página 327 y 328.
Puesto que el Señor dice que toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón, según Ezequiel 3:7, entonces ciertamente todo aquel que esté resuelto a salvarse resolverá conocer lo peor de su caso y el tiempo de la decadencia de la iglesia. Véase Joya de los Testimonios, tomo 1, página 56. Si el pueblo de Dios continuara autoengañado, de dura frente y obstinado de corazón, y la espiritualidad de la iglesia continuara decayendo, entonces, con tal iglesia, el Señor nunca podría terminar su obra en la tierra, y el tiempo de gracia finalmente terminaría para un mundo en tinieblas totales, sin santos que trasladar a la venida del Señor. El Señor no obra ahora, dice el Espíritu de profecía, para traer muchas almas a la verdad, debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos y a aquellos que una vez se convirtieron, pero que han apostatado. ¿Qué influencia tendrían sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? Consejo sobre el régimen alimenticio, página 547. Deteniéndose hasta ahora a causa de los miembros inconversos y los apóstatas en la iglesia, ¿qué hará él cuando dice: toda la casa de Israel es de dura frente y obstinada de corazón? El mismo hecho que se detenga es la evidencia más portentosa que Dios tenga que hacer una obra especial por la iglesia antes que ella pueda terminar su obra sobre la tierra. Cara a cara con esta solemne certeza, por lo tanto, cada uno que busque una herencia en lo alto, que mantendrá la integridad más estricta y la claridad mental mientras estudia tocante a esta obra especial en cuestión, no sea que por su enfermedad laodicense nunca descubra el remedio. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga, ni otra cosa semejante. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna y esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Ha de salir a todo el mundo, vencedor y para vencer. El conflicto de los siglos, página 478, y Profetas y Reyes, página 535. Note las palabras itálicas: no teniendo mancha, su conflicto final. Ha de salir a todo el mundo, vencedor y para vencer. Estas declaraciones enfatizan una iglesia pura y triunfante, perfeccionada por una obra especial de purificación, la cual debe llevarse a cabo antes que se termine la obra del Evangelio en cualquier parte del mundo. Mostrando entonces la idoneidad de la iglesia para la gran obra que se le encomienda, la inspiración continúa. Se realizarán grandes milagros, sanaban los enfermos y señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Primeros Escritos, página 278. Por cuanto estas obras poderosas se realizan en el tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, por lo tanto, la purificación incontrovertiblemente se lleva a cabo al comienzo del fuerte pregón, y de esto sigue como una necesidad lógica que la profecía de Ezequiel de sellar y de matar debe contener el anuncio de la purificación de la iglesia. Al continuar mirando en visión a los querubines y la gloria del trono de Dios, el profeta vio al Señor venir al umbral de la casa, es decir, de la iglesia, y al ordenar a su ángel que estaba vestido de lino y que traía en su cintura un tintero de escribano,
Ezequiel oyó ordenar al varón: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, y llenad los atrios de muerto. Salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado el Señor la tierra, y el Señor no ve. Ezequiel 9:3-9. Revelando una separación completa de los impíos de entre los justos, estos versículos, por lo tanto, advierten proféticamente de la purificación inminente de la Iglesia, su única salvación. Y aconteciendo en la ciudad, Jerusalén, Israel y Judá, términos que no pueden aplicarse al mundo, ya que se aplican exclusivamente al pueblo de Dios, la Iglesia, por consiguiente, esta obra de separación se limita estrictamente a la Iglesia. Además, el hecho de que los impíos son tomados de entre los justos muestra también que la separación no puede ser en el mundo, porque si fuera allí, tendría que hacerse en forma opuesta: los justos ser tomados de entre los malvados. Recuerde que el Señor le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, yo te envío los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. Ezequiel 2:3 y Ezequiel 3:5. Una misión que resultará en el sellamiento de los 144,000, los primeros frutos. El más poderoso de los ángeles, dice el espíritu de profecía, tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Testimonios para los ministros, página 445. El sellamiento de Apocalipsis 7, siendo lo mismo que el poner una señal de Ezequiel 9, la purificación de esta manera se nos da una descripción doble de la obra final que se hace en favor de la Iglesia. El tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335. Puesto que la purificación o el sellamiento vino al comienzo del fuerte pregón, como ya lo hemos visto, los 144,000 son, por lo tanto, los primeros frutos, los primeros para ser sellados. Mientras tanto, los que son sellados después de la purificación de la Iglesia son los segundos frutos, de los cuales Juan
después de haber visto a los 144,000, dice lo siguiente: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Por lo tanto, el hecho de que hay una cosecha de 2 frutos muestra que la marca o el sellamiento es en 2 secciones, 2 periodos, y que hay 2 reportes de sellamiento. Y he aquí, dice Ezequiel, que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra, entre paréntesis, mientras estaba en la tierra, y decía: He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ezequiel 9:11. Aquí está el primer reporte, hecho a la terminación del sellamiento de la iglesia, el sellamiento de los primeros frutos, los 144,000. Vi, dice la sierva del Señor, un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Primeros Escritos, página 279. Aquí está el segundo reporte, hecho a la terminación del sellamiento en el mundo, el sellamiento de los segundos frutos, la gran multitud. Comparando ambos reportes, se ve que cada uno tiene que ver con un evento diferente. Al primer reporte, el Señor estaba al umbral de la casa, es decir, en la tierra, según Ezequiel 9:3. Al segundo reporte, el Señor estaba en el santuario celestial. Después que el ángel dio el primer reporte, el Señor le mandó: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Ezequiel 10:2. Pero después de su segundo reporte, toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Primeros Escritos, página 279 y 280. Si el tiempo de gracia hubiera terminado al tiempo del primer reporte de Ezequiel 9:11, según la declaración anterior, el Señor tendría que estar en el cielo, luego descender a la tierra para recibir a sus santos, en lugar de estar ya en la tierra, luego levantarse en su trono, como realmente lo haces, sin sus santos. Ezequiel 19. Nuevamente, al dejar al profeta en la tierra, cuando el Señor ascendió, muestra simbólicamente que en este descenso y ascenso particulares, los santos no son llevados al cielo, sino librados del pecado y los pecadores, preparados para la obra final. Sin embargo, al segundo reporte del ángel, Jesús, estando en el cielo, salió del lugar santísimo para descender a la tierra. Primeros Escritos, página 280. Esta breve comparación hace recalcar el doble hecho que al tiempo del primer reporte Jesús entró en el templo, mientras al tiempo del segundo reporte Él salió del templo. A Ezequiel no se le permitió ver más allá del ángel reportando lo referente al sellamiento y la matanza en la iglesia, pero a Isaías sí. Él vio a los escapados ir a todas las naciones. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada, declara el profeta del Evangelio, a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, en utensilios limpios a la casa del Señor. Isaías 66:16
19 y 20. Siendo que los escapados de la matanza, los 144,000, traerán a todos vuestros hermanos, todos aquellos que serán salvados durante el tiempo del fuerte pregón, a la casa del Señor. Luego resulta que los que escapan son los que terminan la obra. Por eso son llamados los siervos de Dios. Apocalipsis 7:3. Además, el mensaje los encuentra en la iglesia, no en el mundo. Por lo tanto, son vírgenes, es decir, no contaminados con mujeres, las iglesias del mundo. Apocalipsis 14:4. Y no fue hallada mentira en sus bocas por cuanto guardaron sus lenguas de criticar y encontrar faltas. Amonestando de antemano con respecto a la purificación, el espíritu de profecía dice que pondrán en tela de juicio y criticarán todo lo que se presente en el desarrollo de la verdad, criticarán la obra y la actitud de los demás, censurarán todo ramo de la obra en la cual no tengan parte ellos mismos, se alimentarán de los errores, equivocaciones y faltas ajenas, hasta que, dijo el ángel, el Señor Jesús se levante de su obra mediadora en el santuario celestial, y se vista de las vestiduras de venganza y los sorprende en su festín profano, y se encontrarán sin preparación para la cena de bodas del Cordero. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 300 y 301. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 646. Todos deberían de considerar seriamente estas solemnes palabras, y nadie le permita al enemigo que los engañe con palabras agradables y discursos suaves referente a este tema de vida o muerte. Fije en su mente el hecho que cuando Cristo se levante de su obra mediadora, no puede ser después que la gracia ha terminado, porque note cuidadosamente que Él se ha de levantar durante el desarrollo de la verdad. Que cada uno tenga cuidado de no caer en criticar el mensaje o los mensajeros, sino más bien gemir y clamar, conforme el mandato del Señor, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, es decir, de la iglesia, para que no se encuentre del lado equivocado, unido con los malvados, y así destinado a caer bajo las armas destructoras de los ángeles. Clama a voz en cuello, es la orden alentadora, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. Isaías 58:1. Hermano, hermana, tome su posición del lado correcto y asegúrese de hacer todo para estar de pie, porque ineludiblemente el Señor ha extendido su mano para separar a los impíos de entre lo justo, como se ve también a la luz de las parábolas. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateos 22:11-13. Esta investigación y echar fuera ocurre antes que termine la gracia, por cuanto la ceremonia de la boda todavía no se había celebrado cuando entró el rey para ver a los convidados. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateos 13:47-50. En esta escritura también se ve la purificación de la iglesia, por cuanto los impíos son quitados de entre los justos y no los justos de entre los impíos. Es decir, los malvados que se encuentran en la red, es decir, la iglesia, son echados fuera y los justos son guardados. Esta red representa la obra del Evangelio hasta el tiempo de la purificación de la iglesia,
porque después que la iglesia ha sido purificada, solamente a los que han de ser salvos se les otorgará membresía. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Isaías 52:1. Esta alarma para despertar debe darse antes de que termine la gracia, porque de nada serviría después de haberse cerrado la gracia. Solo sería una burla para entonces. Tampoco puede aplicarse al tiempo del fuerte pregón, porque en ese tiempo la iglesia no está dormida, ni sin su ropa hermosa. El espíritu de profecía afirma que sólo a los que hayan vencido a la tentación en la fortaleza del Todopoderoso se les permitirá tomar parte en proclamarlo, es decir, el mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifique hasta llegar a ser el fuerte pregón. La Review Herald de noviembre 19 de 1908. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Zacarías 14:21. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del Señor nombrará. Isaías 62:2. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Isaías 60:11. En la purificación de la iglesia, los ángeles apartarán a los malos de entre los justos. Mateos 13:49. Pero en el tiempo del fuerte pregón, recogerán a los justos de entre los impíos. Así está escrito. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:1-4. Estas dos separaciones distintas, cada una a un tiempo diferente, ocurren cuando, para recapitular los hechos específicamente, en el tiempo de los primeros frutos, los malos son tomados de entre los justos en la iglesia, la red, y cuando en el tiempo de los segundos frutos, los justos son tomados de entre los impíos en Babilonia. Y semejante iglesia, completamente pura, presupone un mensaje absolutamente puro. La profecía de Ezequiel revela ser un mensaje para la iglesia de hoy, y el profeta mismo tiene necesariamente entonces que representar a los mensajeros que llevan el mensaje a la iglesia al tiempo señalado. Y en respuesta a la orden del Señor, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel responde: y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ezequiel 2:8 y Ezequiel 3:3. Muestra que los mensajeros obedecen al Señor y aman a su palabra por sobre todas las cosas. Y dijo el Señor: haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Ezequiel 3:26-27. Esta declaración positiva del Señor mismo manifiesta que el mensaje no está adulterado, la verdad pura, prueba absoluta contra la contaminación de los dichos de los hombres. Los mensajeros, al ser enmudecidos, solamente pueden hablar cuando Él abre sus bocas y solo lo que Él pone en sus bocas. Así dice el Señor, no tomando el crédito para sí mismo, sino que exaltan a la inspiración. Si alguno, dice el apóstol Pablo, se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor,
1 Corintios 14:37. Cuando Dios habla por medio de una persona, esa persona como su portavoz debe reconocer el hecho, a no ser que le sobrevenga un destino semejante al que le sobrevino a Herodes, quien en un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hechos 12, 21 al 23. De esta terrible experiencia, registrada para nuestra admonición, y de otras verdades serias aquí presentadas, vemos claramente que el Señor, para preparar a sus siervos para el sellamiento, está revelando toda lección necesaria, aun la lección inherente en la forma en que se deriva el mensaje. El lector notará que aunque al profeta se le mandó ir a hablar al pueblo, en lugar de decirle lo que le dijera, se le ordenó, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, dice Ezequiel, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Me dijo, hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Ezequiel 2, 8 y 9, y Ezequiel 3, 1 al 2. Puesto que las palabras que habría de hablar Ezequiel a su pueblo se encontraban en el libro que se comió, el libro no puede ser ninguno otro que la Biblia, de la cual procede el mensaje culminando en gozo, lamentaciones y ayes. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Ezequiel 2, 9 y 10. Escritura horrenda representando la matanza de Ezequiel 9 y los ayes pronunciados en las parábolas del Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 50 y 51 y Mateo 22, 13. El Señor de antemano declaró a su pueblo por medio de su siervo Moisés, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:15. A los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. El libro que se comió Ezequiel, estando escrito por delante y por detrás, según Ezequiel 2:10, por lo tanto, la escritura por delante solo puede representar la palabra profética de Dios, proclamando las maldiciones y las bendiciones que se encuentran en la Biblia, mientras la escritura por detrás solo puede ser el registro fiel del cumplimiento de lo que está por delante. Resumiendo, es el registro de la profecía haciéndose historia, mostrando de esa manera que Dios lo ha hablado y Él lo realizará. Además, la escritura por delante y por detrás también significan que el mensaje será en tipo y en antitipo. También se notará que cuando Ezequiel comió el libro, fue dulce como la miel en su boca, pero no amargó en su vientre, como el que comió Juan.
Apocalipsis 10:10. Por lo tanto, como la palabra muestra, no habrá chasco con este mensaje, como lo fue con el de 1844. Sin embargo, lamentablemente declara que aquellos a quienes se les envíe el mensaje se taparán los oídos y cerrarán sus puertas. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel 3:7. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Ezequiel 3:25 y 26. Pocos serán los grandes hombres, predice el espíritu de profecía, en perspectiva idéntica, que tomarán parte en la obra solemne del fin. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 76. No reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte pregón del tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que debieran hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Testimonios para los ministros, página 300. He aquí la pregunta: ¿cómo llegará el mensaje a la gente? Por cuanto ellos no querrán oír el mensaje, Dios empleará formas y medios, contesta el espíritu de profecía, que nos permitirán ver que Él está tomando la rienda en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación y oropel de la misma. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y a arriesgarse. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 75 al 77. Hechos que junto con los que siguen muestran que nada puede impedir al Señor. Dando un vistazo en la cubierta exterior del librito, el lector observará que las dos alas de cada uno de los seres vivientes se juntaban. Ezequiel 1:11. Por consiguiente, tanto ellos como las ruedas formaban un cuadro. Junto a cada querubín, una rueda. Ezequiel 10:9. A medida que Ezequiel miraba acercarse los seres vivientes, vio que tenían cara de hombre por delante, cara de águila por detrás, cara de león al lado derecho y cara de buey a la izquierda. Ezequiel 1:10. Porque tenían 4 lados. Versículo 8. También que tenían alas, 2 extendiéndose la una hacia la otra, y 2 alas cubrían sus cuerpos. Versículo 23. Además, vio las ruedas vivientes arregladas de tal manera que cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. Ezequiel 1:17. La visión de las 4 direcciones de los seres vivientes, junto con el movimiento de las 4 direcciones de las ruedas, hace posible un movimiento en 4 direcciones: hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Los seres vivientes no volvían cuando andaban. Ezequiel 10:11. Y los pies de ellos, siendo derechos, según Ezequiel 1:7, les permitía moverse libremente en cualquier dirección sin volverse, pues corrían y volvían a semejanza de relámpago. Versículo 14.
y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Ezequiel 10:19. Y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Versículo 21. Mientras que estas ruedas, formando un cuadrado, corrían y volvían, y a la vez por encima de ellos, Dios estaba sentado sobre su trono, es evidente que esta maquinaria viviente es el vehículo de Dios, su carro en el cual ha venido a traer el mensaje para separar los malos de entre los justos. Así es representada la solemnidad de que la batalla es del Señor. Verdaderamente, Él mismo se hará cargo del rebaño. Como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino, en medio de las disensiones y el tumulto de las naciones. El que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Profetas y Reyes, página 393. En la visión de Ezequiel, Dios tenía su mano debajo de las alas de los querubines. Esto enseña a sus siervos que el poder divino es lo que les da éxito. Obrará con ellos si quieren apartar la iniquidad y llegar a ser puros en su corazón y vida. La luz resplandeciente que cruza entre los seres vivientes con la rapidez del relámpago representa la celeridad con que esta obra avanzará finalmente hacia su terminación en favor de su pueblo durante la hora del juicio, pues la cara de los seres vivientes son simbólicas de los santos en el tiempo del juicio. Véase Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 704. Las caras de los querubines, siendo iguales que las de las bestias, los seres vivientes de Apocalipsis, ambas necesariamente tienen un significado complementario. Juan nos da la clave. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. El mismo hecho que estas bestias, es decir, seres vivientes, han sido redimidas por la sangre de Cristo y reinarán sobre la tierra, muestra que son simbólicas de los santos, así como las bestias de Daniel son simbólicas de las naciones. Necesariamente, entonces, las caras de los querubines, al igual que las caras de las bestias delante del trono del juicio, son simbólicas de los santos en el tiempo del juicio. Estando el Señor por encima de los querubines, significa que este es el carro viviente en el cual Él, su Salvador, posteriormente trasladará a los santos. Y a cada lado del carro de nubes, afirma el espíritu de profecía, había alas, y debajo ruedas vivientes. Al girar las ruedas exclamaban Santo, y al batir las alas gritaban Santo. La comitiva de santos ángeles que rodeaban la nube exclamaba: Santo, 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 Señor Dios omnipotente. Los santos que estaban en la nube exclamaban: Gloria, aleluya. Y el carro de nubes subía hacia la santa ciudad. Primeros Escritos, página 287. Que la hora gloriosa se está acercando, cuando subiremos al carro más glorioso. Conmueve tanto nuestros corazones que justamente nos hace exclamar las siguientes preguntas. ¿Cuándo llegará este carro? ¿Por cuánto tiempo permanecerá? Cuando son consideradas a la luz de los 4 hechos principales hasta aquí establecidos,
Estas preguntas virtualmente se contestan por sí mismas. Número 1. El Señor viene a la tierra en este carro. Número 2. Desde Él manda a Ezequiel que vaya a hablar a su pueblo. Número 3. Ezequiel no llevó el mensaje al pueblo de su tiempo. Número 4. Lo llevará al pueblo al comienzo del fuerte pregón. Así se ve que cuando llegue el tiempo en el cual la iglesia haya alcanzado la condición descrita por el Señor en Ezequiel 3:9, el misterio de la visión será revelado y el mensaje llevado a la iglesia. El que la iglesia ya ha llegado a este tiempo y condición queda demostrado por el triple hecho de que la primera parte de esta revelación sorprendente aquí expuesta fue publicada en diciembre de 1930 en un libro de 255 páginas titulado La vara del pastor, volumen 1. Que la segunda parte fue publicado en el mes de septiembre de 1932 en un libro de 304 páginas titulado La vara del pastor, volumen 2. Y que la tercera parte, la serie de tratados, de los cuales este es el primero, el cual desde 1933 agrega hasta ahora unas 898 páginas, constituyen el volumen 3. Por lo tanto, el hecho de que desde el carro el Señor manda al profeta que vaya a hablar, llevar el mensaje a su pueblo, y que el mensaje asciende a más de 1250 páginas de literatura publicada desde 1930, revelando su verdad de diferentes ángulos, revela solemnemente que el carro, aunque invisible para los seres humanos, como al mozo le fueron los carros que cubrían las montañas en Segunda de Reyes 6:17, ya ha llegado. Y puesto que ya está aquí, debe ser, por supuesto, la agencia divina por medio de la cual, como una base de operaciones, el Señor está ordenando y dirigiendo su obra, y mediante el cual lo seguirá haciendo hasta que sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El fin, lo increíble, para los que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3:4. Pero los que lo han esperado dirán, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Isaías 25:9. Horrendo y terrible fin debería impulsarnos a todos a investigar el propósito del mensaje. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Ah, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Ezequiel 9:8-10. Después que fueron sellados, los que gemían y clamaban, lo cual no debe entenderse como siendo consumado en su totalidad mundialmente antes que la matanza ocurra en todas partes, consumada la matanza y reportado el hecho, el Señor habló al varón vestido de lino y le dijo, entra de en medio de la rueda debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Ezequiel 10:2. El esparcimiento de los carbones encendidos sobre la ciudad representa la purificación absoluta del corazón. Obreros Evangélicos, página 23. Efectuada por el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que reciben la señal, los que escapan de la matanza. Tras la terminación de la matanza,
e inmediatamente antes de esparcir los carbones encendidos sobre la ciudad, los querubines estaban a la mano derecha de la casa, y la nube llenaba el atrio de adentro. Ezequiel 10, 2 al 3. Más tarde dice el profeta: alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Ezequiel 10, 19. Luego, de nuevo vio que alzaron sus alas. Ezequiel 11, 22 y 23. Mostrando que aunque se habían ido después que ocurrió la separación de Ezequiel 10, 3 y 19, ellos habían regresado más tarde y ahora se estaban yendo por segunda vez. Con la ciudad así purificada de pecado y pecadores, no quedando ninguno sino solo el remanente, los justos, y seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Zacarías 2:5, 10 y 11. Para una explicación más detallada, véase La vara del pastor, tomo 2, página 259 a la 282. Note que mientras Él mora en medio de su pueblo, se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y Él les será muro de fuego en derredor. Aquí se nos asegura en forma gráfica que en aquel día, en el día en que el Señor tome las riendas en sus propias manos y viene a morar en medio de la ciudad, su presencia, su carro maravilloso, será una protección en derredor de su pueblo. De esta manera, se puede ver que el Señor ha venido para purificar a su pueblo, quitando a los malos de entre ellos, a hacerse cargo de su rebaño purificado y con ellos terminar su obra. En esto vemos que la iglesia ha llegado a su crisis. Ella que está de parto tiene que dar a luz, y en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66:8. Entonces el carro dedicado a los santos y lleno a su capacidad saldrá para los portales de gloria, la tierra que está muy lejos. Al girar las ruedas exclamaban: Santo, y al batir las alas gritaban: Santo. La comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba: Santo, 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 Señor Dios omnipotente. Los santos que estaban en la nube exclamaban: Gloria, aleluya. Y el carro de nubes subía hacia la santa ciudad. Primeros Escritos, página 287. Considerando esta perspectiva gloriosa junto con la magnitud imponente y la seriedad de la obra ante nosotros y el tiempo sumamente breve en el cual cumplirla, apresúrese cada uno a compartir la responsabilidad de aquellos que llevan el mensaje. Puesto que Ezequiel representa a aquellos corazones que el mensaje ha alcanzado, entonces a ellos el Señor se dirige cuando dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá,
y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ezequiel 3:17 al 21. A causa de la infidelidad de los atalayas anteriores, el Señor hace al Ezequiel antitípico, a él y a ella, quienes gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella, es decir, la iglesia, un atalaya, según Ezequiel 3:17, en su lugar. Por lo tanto, tenga cuidado, hermano o hermana, no sea que usted también sea infiel, traicionando su cometido y encontrándose por eso echado fuera. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Solo aquellos que se humillen a sí mismos ahora, el Señor los enaltecerá a su debido tiempo para ser sus atalayas fieles, para estar delante de los infieles. Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas. No se mantuvieron al paso con la luz. A los que demostraron ser infieles, no se les encomendará el rebaño. Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Son autosuficientes, se han independizado de Dios y Él no puede usarlos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 76. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje. Testimonios para los ministros, página 233. El hecho que nuestras conferencias conceden licencias ministeriales solo a los graduados de colegio muestra que están confiando en el intelecto, ingenio y talento. Los centinelas de Dios no clamarán paz, paz, cuando Dios no ha pronunciado la paz. La voz de los fieles centinelas se escuchará así: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, purificaos lo que lleváis los utensilios del Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 78. Reciba instrucción y aprenda a obedecer la palabra del Señor, porque haciendo así, Él lo capacitará para hacer grandes cosas en su nombre. Incline su oído y escuche la alentadora garantía del Señor. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho el Señor Dios, escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel 3, 8 al 11. Más allá de esto, el movimiento del carro dirigido por el Espíritu muestra que el Espíritu ha de ser la potencia que controla todo, porque hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacían donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel 1:20. Como nunca antes, debemos orar, no solo que sean enviados obreros al gran campo de la mies, sino pedir un claro concepto de la verdad, a fin que cuando lleguen los mensajeros de la verdad, podamos aceptar el mensaje y respetar al mensajero. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 53. Por lo tanto, santifiquemos al Señor de los ejércitos y dejaos del hombre. Por cuanto se verá severamente probado si obedece a sus convicciones interiores y acepta la verdad. Usted debe por eso dejarse guiar solamente por el Señor
y con la inspiración como su único maestro. No estime en tan poco su salvación como para confiar en la sabiduría de otro. Sea sabio, obedezca la palabra del Señor, investigue por sí mismo y no demore, pues no conoce lo corto del tiempo entre usted y el cielo. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Miqueas 7:5. Los dirigentes del Israel antiguo, sacerdotes, escribas y fariseos, quienes privaron al pueblo del derecho dado por Dios para investigar por sí mismo las enseñanzas de Cristo, perecieron junto con sus víctimas bajo la condenación de las leyes que habían de salvarlos. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Lucas 11:52. Este error fatal se repitió durante la Reforma y también en la predicación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Así, cada uno aceptó la verdad progresiva y se hizo un miembro de la denominación adventista del séptimo día, e hizo esto solamente por investigar por sí mismo y hacer su decisión independientemente del sacerdote o escriba o fariseo. Y así, ese método de investigación fue el único proceder sano y sabio en ese tiempo. Con certeza es igualmente confiable ahora, cuando comprendemos la palabra de Dios, mejor que en los tiempos cuando primero creímos. Y aunque por seguir obedientemente en el camino de los mandamientos de Dios, los atalayas infieles de hoy le echen fuera y borren su nombre de los libros de la iglesia, debiera regocijarse. Isaías 66:5, Lucas 6:22 y 23, y gozosamente soportar la prueba de su fe, consciente de que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Además, el aceptar la verdad y obedecerla es la única cosa que para siempre asegurará su membresía con los redimidos en la iglesia eterna, y que el único libro en el que es sumamente importante tener escrito su nombre es en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. La gente acepta las explicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, dice Satanás, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Testimonios para los ministros, página 473. Así, los que tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen, y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no los aceptan. Si llevan su oposición hasta luchar contra aquello en lo cual no tiene experiencia, la iglesia puede saber que no están en lo correcto. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 284, y Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 627. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Sofonías 1:12. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Malaquías 3:3. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas
a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Nahum 1:15. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Isaías 13:4. La voz del Señor clama a la ciudad, y el sabio mirará a su nombre. Oí la vara y a quien la establece. Miqueas 6:9. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 10-11. Pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Testimonios para los ministros, página 106. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías 62:1. Oh mis hermanos del ministerio, aunque se hayan endurecido sus corazones contra el mensaje y hayan rechazado obstinadamente escucharlo, con todo, Dios todavía está suplicando a ustedes para que se rindan antes que sea demasiado tarde, y por consecuencia viene esta segunda apelación y oración. Aunque impíamente hayan ignorado la apelación escrita del Señor puesta en sus manos en la convención de la Conferencia General de 1930, y obstinadamente hayan apartado sus ojos y sus pasos de la luz adicional del mensaje de los tres ángeles, con todo, aún más impíamente, ustedes publicaron, antes de la reunión de nosotros con la comisión investigadora de la conferencia, en febrero 19 de 1934 en Los Ángeles, California, a través de toda la denominación, el falso informe de que nos entrevistaron. Pero a pesar de esta falsedad, Dios todavía les ama y nosotros aún les amamos. Y Él les perdonará sin guardar nada en contra de ustedes, si con arrepentimiento lo piden. Antes que la primera edición de este tratado fuera publicada, ellos no nos habían dado ninguna audiencia, pero después lo hicieron. Pero esto fue peor que si no nos hubieran dado ninguna entrevista. Y esto puede verse del relato fiel de nuestro tratado número 7. Cuenten las evidencias de ambos lados antes de colocarse en favor o en contra. Siendo que mis palabras son generalmente torcidas y para algunos tienen muy poco peso, por lo tanto, mi oración se basará en las Escrituras y mi apelación en el espíritu de profecía. Ciertamente, mis hermanos prestarán atención a las palabras de Dios. Señor, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Salmos 26:8. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí, porque no me afrentó un enemigo, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Salmo 69:9, Salmo 55:12, 13 y 14. Por eso sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Primera de Crónicas 16:35. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Unge tus ojos con colirios para que veas. Apocalipsis 3:18. Su actitud, hermanos míos, hacia la gloriosa luz brillando ahora sobre el mensaje de los 3 ángeles, es simplemente el cumplimiento de la profecía. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Verdad, oh profetas? Rehúsan interesarse en investigar el pregón del ángel cuya gloria ha de alumbrar la tierra. La luz que alumbrará la tierra con su gloria será llamada una luz falsa por los que no quieran caminar en su gloria progresiva. La Review and Herald, mayo 27, 1890. El profeta declara, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Resplandor, gloria y poder han de unirse con el mensaje del tercer ángel, y la convicción seguirá donde quiera sea predicado en la manifestación del Espíritu. ¿Cómo sabrán nuestros hermanos cuando venga esta luz al pueblo de Dios? Review and Herald, abril 1, 1890. Ustedes bien saben que la verdad en la cual nos hemos regocijado grandemente desde 1844 ha llegado mediante la sierva señalada de Dios y cuyos escritos llamamos el espíritu de profecía. Esta voz ahora les está hablando de nuevo en este urgente llamado. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 36. No deben llegar a la conclusión de que toda la verdad ha sido revelada y que el infinito no tiene más luz para su pueblo. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? El prejuicio y la incredulidad surgieron en el corazón de Natanael, pero Felipe no trató de combatirlos, sino dijo, ven y ve. Si llega un mensaje que no entendéis, empeñaos en escuchar las razones que el mensajero expone, porque vuestra posición no será debilitada por ponerse en contacto con el error. No hay virtud ni virilidad en mantener una guerrilla continua en la oscuridad, cerrando vuestros ojos para no ver y vuestros oídos para no oír, y endureciendo el corazón en la ignorancia y la incredulidad para no tener que humillaros y confesar que habéis aprendido algo sobre algunos puntos de la verdad. Negarse a investigar la verdad no es cumplir con el mandato del Señor, de escudriñar las Escrituras. ¿Acaso el buscar tesoros escondidos es llamar montón de basura al resultado del trabajo de otro, sin examinar críticamente para ver si hay o no preciosas joyas de verdad en esa colección de pensamientos que condenáis? Así hicieron los judíos en los días de Cristo, y se nos amonesta a no ser como ellos, y a no ser inducidos a escoger las tinieblas más bien que la luz. Ninguno de los que se imaginan saberlo todo es demasiado viejo o demasiado inteligente para aprender del más humilde de los mensajeros del Dios vivo. Una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios, y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que Él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Ninguno debe arriesgarse, quedándose atrás y asumiendo una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo, diciendo, yo sé qué cosa es verdad, estoy satisfecho con mi posición,
He tomado ya mi posición, y no me dejaré mover de ella, venga lo que viniere. No escucharé el mensaje de este mensajero, porque sé que no puede ser la verdad. Porque siguieron este mismo proceder, las iglesias populares fueron dejadas en tinieblas parciales, y por esto los mensajes del cielo no las han alcanzado. Oh hermanos, ¿qué excusa tendrá si rehúsan atender a esta súplica también? ¿Vindicará su sabiduría y salvará sus almas si se encuentran a sí mismos del lado equivocado? Si es así, de seguro querrán hacer lo mejor posible. Pero si no es así, entonces apresúrense a tomar la posición debida, aunque les resulte humillante hasta el polvo allegarse a la luz. Que no vuelvan a decir, él ha sacado los testimonios fuera de su contexto, que dejen de tratar de obstruir el camino, para que el mensaje no llegue al pueblo, puesto que ya tienen la advertencia. No se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Dios no lo permita. Este fue la lectura del tratado número 1. Que la paz de Cristo llene el corazón de cada alma sincera que se tomará el tiempo para escuchar esta impresionante verdad brillando en la mente de los sinceros. Esta fue nuestra lectura de hoy. Por favor, para adquirir material de la Vara del Pastor, visite nuestra página web www.davidiantoday.org, o si desea solicitarlo a través de nuestro correo electrónico, sírvase a escribirnos a La Verdad Profética 1930 @gmail.com. Fue un placer estar con usted a través de la lectura de hoy. Que la bendición del cielo pueda estar en su corazón y pueda cubrir a todos los suyos. Son nuestros deseos y nuestras oraciones.